nuevamente a Entre Mortales, un espacio donde lo cotidiano se encuentra con lo eterno. Y no estábamos muertos, ni tampoco estábamos de parranda, solamente que... ¿Qué pasó, amor? ¿Qué pasó? Solo nos dimos un descanso. Sí, no sé si recuerdan en los últimos episodios que estábamos duro y dale de... Estamos Ay, cansados. estamos cansados. Para variar en las vacaciones estuvo bien curioso porque tuve más trabajo, ¿no? Sí. Bien curioso porque yo tuve trabajo, más de lo vital, gracias a Dios, gracias a Dios. Este, pues tú estuviste con los niños en la casa y Ujú. luego córrele con muchas cosas de la lista Que de útiles. iniciaron las clases. Ay, no sé. Y luego la última semana me puse a arreglar ahí las lavadoras, a reparar varias cositas, así como que entre vacaciones dije, después. Pero bueno, eso es como chisme de, chisme de señores. Pero la verdad es que nos da gusto estar de regreso. ¡Woo! Uh, Estamos animados ahora sí, porque también el cansancio ya no nos giraba la ardilla, decíamos de qué vamos a hablar, qué vamos a decir, de repente teníamos ideas, pero decíamos creo que ya hablamos de esto, es muy repetitivo, entonces preferimos orarlo, meditarlo y que sí. sea palabra fresca. Sí, sobre todo sí, yo creo que es válido, ¿no? A veces nos Ujú. cansamos y pensamos que siempre tenemos que estar ¿cómo decirlo? Como que siempre uno tiene que tener fuerzas, pero siempre es Sí. válido, hey, detente a descansar. O sea, no en Ujú. tus fuerzas, porque definitivamente todas las cosas que se hacen para el Señor son en las fuerzas del Señor, pero sí de repente entender que el cuerpo humano tiene ciertas limitaciones, que la Sí. mente humana, el cerebro, Sí. requiere de descanso. Y yo sé que el gozo del Señor está en nosotros, pero muchas veces también tenemos que como que Pausar. pausa, Sí. ¿no? Pausa un momento, piensa las cosas, Sí. cosas que ya veníamos atrás como pensando y que todavía seguimos como que batallando en algunas áreas, pues fue así como de, hey, toma una pausa y Ujú. eh, respira, agarra oxígeno de parte del Señor y otra vez, Otra vamos. vez, sí. Pero bueno, estamos muy a gusto grabando día domingo para variar. Sí, ya otra vez agarramos eso de que toda la semana, pues lo mismo, ¿no? Andamos un poquito apurados, pero creo que el Señor nos ha dado palabra fresca, aunque es domingo, ya igual a unas horas de que sea lunes, de que salga el episodio, pero esperemos que sea de su agrado. Y pues solamente les quiero recordar que si les gusta nuestro contenido, pues no se olviden de compartirlo con otras personas, que sepan que pueden ser también de su agrado, de edificación. Nuestra intención es ir haciendo una comunidad de creyentes, una comunidad en donde podamos animarnos unos a otros. Igual les doy las gracias a aquellos que nos escriben, que nos siguen animando, que nos dijeron, hey, estuve al pendiente y nunca salió el episodio en la semana. Perdón, no avisamos nada, discúlpenos, Pero, falla nuestra. pero gracias por estar al pendiente, de verdad, esas palabras también son de ánimo. Sí, así es. Y bueno, pues vamos a empezar ahora sí con el episodio después de casi 4 minutos de estar diciendo nada. Chismeando. Después de 4 minutos de contenido basura, que a nadie le importa lo que nos pasó, pero bueno, vamos a empezar con, bueno, pequeño comercial, a lo mejor me escuchan un poco raro, estoy, ronco, ese ha sido uno como de los pesares de la semana pasada, estuve un poco enfermo, hay unas cosillas medio raras en el cuerpo, pero estamos confiando que el Señor es el que nos da la salud. Sí. En fin, después de otro medio minuto de un comercial basura, vamos a empezar. Y este es el episodio ya número 17. Ya vamos en el Ujú. número 17 y episodio lo titulamos El Dios desconocido. Y otra vez con nuestros títulos Raros. raros. Pero la verdad es que durante las últimas, pues yo creo que semanas, meses, no sé, ha estado en mi pensamiento o en mi interior el hecho de cómo es que la ciencia
no contradice la existencia de Dios. Ujú. Y en la última semana eh, pudimos ver este despliegue militar, por así decirlo, este desfile militar que hubo en China y pudimos ver todos estos armamentos de última tecnología. Si Ujú. no lo viste en las noticias, yo te diría, pues, ¿en qué mundo vives? este, pero la verdad es que fue impresionante para mí porque y que los submarinos nucleares no tripulados y los aviones de combate no tripulados y dirigidos por inteligencia artificial Ujú. y cosas así como bien tecnológicas, bien De futuristas, película. bien de película, ándale. Y la verdad es que a veces nos olvidamos que estamos viviendo ya en un mundo de muchísimos avances tecnológicos. Sí. Y dentro de estas noticias que estaba viendo, veía yo cómo es que en una grabación se iban filmando a los presidentes de China y de Rusia, cómo iban hablando con el intérprete y toda esta cosa. Y creo que se les olvidó apagar los micrófonos, no sé qué hicieron, y de repente se empiezan a platicar entre ellos mientras van caminando y se van diciendo entre ellos, no, pues es que ahora los 70s son los nuevos 20. Y el otro le dice, sí, sí, estudios dicen que en los próximos años el promedio de la gente va a elevar, el promedio de vida de la gente va a elevarse a 150 años, y es que los avances tecnológicos y todo este rollo de la medicina. Y si tú te pones a pensar, el día de hoy hay muchos avances tecnológicos en cuanto a la medicina. Ujú. O sea, hoy en día ya en tu licencia te dicen, ¿quieres donar? ¿Qué quieres donar? ¿Los ojos? Sí. El riñón, Ujú. hay un Sí, montón ¿qué de órganos casi quieres? el corazón, puedes Sí. donar casi Todo, hasta todo. la piel, todo, todo. Todo puedes donar, ¿no? Incluso hasta ya, hasta partes de tu cuerpo, si están bien, o sea, las manos, los pies, o sea, ya se pueden donar, ¿no? Ujú. Pero el otro día estábamos viendo, ¿dónde fue? No me acuerdo, pero fue un documental de Ujú. bueno, de un canal, pues sí, de Discovery Home and Health, acerca de un hospital en Inglaterra, ¿verdad? Sí. Y bien impresionante porque había una persona que tenía problemas en la vena aorta. No soy experto en medicina, de una vez lo digo para aquellos que sean expertos en medicina, discúlpenme, pero según yo la vena aorta es la vena más gruesa, Ujú, ¿no? Bueno, es ujú, como una arteria, mejor dicho, ¿no? ujú. Es grandota Vital. como de 1 o 2 centímetros de espesor Ujú, en un adulto. Pero imagínense, esta persona tenía el riesgo de una especie de aneurisma, que es donde ujú. la vena está como muy delgada y de repente por la presión puede como reventar Reventar. y Ujú, una hemorragia interna y adiós. Pero impresionante porque esta persona tenía el problema desde la aorta, o sea, desde donde empieza del corazón hasta como por la parte de la cadera donde se distribuye hacia las piernas. ujú. Y bien curioso porque a la persona esta la operaron y le cambiaron esa vena, pero no fue donada, sino que le pusieron una vena aorta fabricada y va Ujú. que vimos así con hilos y todo, y Sí. flexible, impermeable, y yo me quedé así de, ¿qué? Y ves el laboratorio donde hacen este tipo de órganos, que al final es un órgano, y los hacen con la última tecnología de avances científicos y tú dices, wow, o sea, literalmente sí es posible que en unos años el hombre pueda elevar su expectativa de vida o su Ujú. nivel de mortandad, por así decirlo, unos años más. De hecho, hoy en día vivimos más que Sí. en épocas de guerra. En fin, ¿a qué es a lo que quiero llegar? O sea, a lo que quiero llegar es que todo este asunto de la tecnología nos muestra la increíble capacidad del hombre para tener avances e investigaciones tecnológicas, pero también debemos de detenernos a pensar si este conocimiento y esta ciencia humana podrá hacernos algún día seres independientes y autosuficientes, si algún Ujú. día va a poder llenar nuestro interior. Pero la verdad es que eso no va a pasar, o No, sea, eso nunca. nunca va a pasar. Mm, Y esto también nos hace pensar, hoy en día la humanidad, ¿en dónde está poniendo su confianza? ¿En su ujú. conocimiento? ¿En la tecnología?
en Dios. Sí. Y la verdad es que hoy en día todo está al alcance de la mano, Ujú. todo. Vivimos en una época donde cualquier conocimiento que quieras, lo googleas y te aparece. Para Sí. aquellos que trabajan con inteligencia artificial, nada más le pones un buen prompt, un buen script, no sé cómo se diga, de toma ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Toma el rol de un, veterinario que está haciendo esto, o un científico, bla, y dime la definición o hazme una investigación y ¡pum! Ujú. Digo, aquel que se vaya solo con eso, pues, hay que echarle tantito coco porque, o sea, uno tiene que revisar las cosas. Pero lo que voy es que hoy en día es muy Muy fácil fácil, aprender. sí. Sí. O sea, ya no es como en tiempos anteriores que, por ejemplo, a mí me tocó, ¿no? Te toca investigar o te toca exponer acerca de del sistema solar. Y tú así de, puta, ¿qué hago? No, pues lo primero es ir a comprar a la papelería una plantilla del sistema solar cuando Plutón todavía era un Planeta. planeta. Para aquellos que no sabían que Plutón era un planeta, híjole, déjenme decirles que están chavos. Pero hacías eso o ibas a la Sí. biblioteca, pero ir a la Ujú. biblioteca era un martirio. Sí. Porque no sé si tú te acuerdas, ibas a la biblioteca y ¿qué tenías que hacer? No me acuerdo muy bien, pero tenías que sacar una ficha y de esa ficha, bueno, por lo menos a mí cuando me Ujú. tocó, de esa ficha, tú, si no te sabías como el autor o lo que querías del libro, te tenías que dar un rol por toda la Sí, biblioteca y no. decir, bueno, este es el que quiero. Y aguas si te equivocabas o no lo habías ojeado antes porque Sí, tenías que regresarte con el bibliotecario y decirle, no, te lo regreso, sí, quiero no. otro. De verdad que era un rollo. Y la verdad es que para aquellos que tenían un poquito de más capacidad, había como unas enciclopedias Larousse, o Ujú. uno, o sea, así como de 13 14 libros de Sí, ciencias naturales, geografía. todos los tomos. Ándale, era un rollo, ¿no? Hoy en Sí. día tecleas, das un clic y ya. Ujú. Entonces eso ha hecho que el ser humano de hoy en día pueda adquirir conocimiento y que sea como más consciente del entorno en el que está viviendo. Sí. Porque, o sea, si tú te preguntas, ay, pero ¿por qué está lloviendo a esta hora? Y te da toda la explicación. Ujú. Ay, pero ¿por qué se dan los eclipses de sol? Digo, para aquellos a los que les gusta investigar, como a mí, ¿verdad? Entonces, si a ti no te gusta investigar y te la pasas viendo la tele, bueno, es otro asunto. Pero la verdad es que todo este avance tecnológico ha hecho posible que para las personas que les gusta estudiar y aprender, pues cada vez tengan hasta cierto punto más conocimiento. Y no estoy hablando de que se hagan eruditos o científicos, sino que tengan más conocimiento, que tengan un entendimiento de lo que está pasando a su alrededor un poquito, Ujú. no sé si decirlo mejor, Ujú. pero, o sea, que sí sean como más entendidos Entendido. Ujú. en ese aspecto, ¿no? Y tal vez algunos puedan decir y opinar que eso es algo bueno, y la verdad es que sí, yo Sí. considero que eso es algo bueno, pero algo que tenemos que entender es que el conocimiento no siempre es sabiduría, No. y el Mm, conocimiento tampoco salva ni redarguye el corazón del hombre. mm, mm, Sin embargo, y ahí voy a entrar ahora sí de lleno después de ya tanto mm. tiempo, la semana pasada estaba viendo un video junto con, bueno, te lo enseñé, ¿va? Sí. Un video de una persona que al parecer tiene muchos conocimientos científicos, a lo mejor algunos los han visto, pero de estos tipos de video donde explican el porqué de las cosas con fórmulas matemáticas y teorías, teoremas, todo este tipo de cosas. Y en este video esta persona, o sea, se hizo la pregunta si la ciencia podía explicar o demostrar la existencia de Dios. Y la verdad es que a lo largo de ese video, esta persona empezó a presentar varias teorías, Ujú, ¿no? Como ujú. la teoría del Big Bang, de la evolución, como la ley la segunda ley de la Termodinámica. termodinámica, Ujú. hay otra que me impresionó, que es la teoría ¿cómo se llama? Del tamaño y la forma del universo que está en constante De la movimiento, etcétera, expansión. y Ujú, todo por fórmulas matemáticas y ujú. todo así. Y la verdad es que estuvo muy interesante ese video. Sin embargo, para mí lo impresionante fue como esta persona al final dijo, ok, o sea, de acuerdo a la ciencia, pues hay una gran probabilidad de que todo sea un caso fortuito,
que nadie haya metido la mano, o sea, sino que haya sido un caso fortuito, pero también hay grandes posibilidades de que haya una inteligencia superior que Ujú. haya creado todas estas cosas. Sin embargo, y eso fue lo que me dejó así como choqueado, sin embargo, sin duda esa inteligencia no es el Dios de los cristianos. Y yo me quedé así como de, "¿Ah? ¿Qué? Sí, ¿Cómo? sí, sí. ¿Cómo? O sea, ¿de qué estás hablando?" Y ahí es a donde quiero detenerme, en esta pequeña frase de el Dios de los cristianos. Y el problema es que tenemos que preguntarnos, ¿y si todo este conocimiento que estamos teniendo hoy en día no nos está acercando a Dios, sino que al contrario nos está alejando de Él? Y no porque sea malo el conocimiento, porque la Mm, sabiduría y el conocimiento viene de parte de Dios, ujú. sino porque lo que provoca en nosotros es dureza de corazón. Sí, Primera de Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece. ¿Mm? Y entonces yo creo que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Con que crees que lo sabes, ¿no? Crees Sí, que lo sí. googleas y ya Ya te crees te, sí, experto. ya tú eres experto, pero realmente no estamos reconociendo que en cualquier cosa está la mano de Dios. Sí. Y eso es vital y me da como, pues lo que tú dices, ¿no? O sea, en cualquier parte de la creación. Y hay un versículo y lo vamos a tomar más adelante y algunos ya lo van a saber cuál es. Pero en cualquier lugar tú puedes ver la existencia de Dios. Es imposible negar la Sí. existencia de Dios. Ujú. Incluso desde el inicio de los tiempos, el hombre siempre supo que Dios existe. Sí. Entonces, la pregunta al inicio de los tiempos no era si Dios existía, porque No. incluso las personas, las primeras personas de la humanidad sabían que había un Dios. Ujú. Y la pregunta no era, ¿existirá Dios? No, sabían que había un Dios. Sí. Sin embargo, el asunto ahí era cómo podían ellos relacionarse con ese Dios, es decir, cómo podían conocerlo, cómo Ujú. podían verlo. Y es curioso, insisto, que en esos tiempos las personas decían, debe de haber un Dios supremo, o sea, debe de Ujú. haber algo que creó todo eso. Y trataban de buscarlo, sin embargo, fallaron en su búsqueda Ujú. por relacionarse con él. Porque la Biblia lo dice claramente en Romanos 3, 11 y 12. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Ujú. Y el asunto es que podemos pensar que nos contradecimos con que, a ver, o estaban buscando a Dios, pero la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. El asunto es muy sencillo. El asunto es que yo no puedo encontrar a Dios por mis propios Así es. esfuerzos. Ujú, Entonces, ujú. por más que yo quiera buscar, nunca voy a buscar al verdadero Dios. Siempre voy a No. buscar a un Dios conforme a mi semejanza, que Sí. solape mis debilidades, mis deseos, mis pasiones, y siempre voy a estar desviando en que, bueno, pues, por eso vemos tantos dioses de la fertilidad en la Ujú. antigüedad, porque a todo el mundo le gustaban este tipo de situaciones, pero si te... Pero hoy en día, ¿no? Así, Tlaloc, para tu lluvia. No, ahora ya no, no, que no. Ahora no, avienten la bomba de granizo, no sé, la bomba para detener el agua, o sea, y empezamos Sí. a cambiar poco a poco. Y el asunto es eh, que estaba yo pensando, y esta es una paradoja, para mí esta es una paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? En la antigüedad la humanidad sabía que existía un Dios, Ujú. aunque no lo conocía, Sí. es decir, aunque no tenía una relación con él, y deseaba acercarse a él, sin embargo no podía porque Cristo no se había revelado, no Revelado. había Sí. venido para abrir el camino hacia el Padre. Y Ujú. lo sorprendente es que ahora que Cristo ya se reveló, ahora que Cristo ya abrió el camino al Padre, al único y verdadero Dios, ahora que Dios se reveló al hombre por medio de Jesucristo, muchos prefieren negarlo y rechazarlo. Sí. Entonces, cuando no estaba la revelación completa, muchos Le buscaban en buscaban. lugares totalmente alejados, ¿no? Ujú. Y ahora que ya está la revelación, no, Mm. Dios no existe. Y es así como que, ¿qué? Entonces, antes querían conocerlo y no podían, y ahora pueden conocerlo, pero niegan su existencia. Sí. Ahora, insisto, cuando digo que antes querían conocerlo, estoy hablando no de que querían conocer al verdadero Dios.
sino que querían hacerse un Dios a su imagen y semejanza. Entonces, eso fue en la antigüedad, cuando Dios no se había revelado. Sin embargo, hoy el misterio que había estado oculto por los siglos, o sea, dice la Biblia que el misterio que había estado oculto por los siglos ya ha sido revelado en Cristo, y aún así ya muchos no quieren reconocerlo. Y ahí es a donde entra esta parte de el Dios de los cristianos. Y ese es el error, decir el Dios de los cristianos, porque Dios es Dios de todo y de todos. Otra vez, Dios es Dios de todo y de todos. Así es. No solamente de los cristianos. Entonces, la afirmación de decir el Dios de los cristianos entra en el asunto de pensar que los cristianos, que un grupo de personas crearon una divinidad que se amoldara a sus deseos, a sus pasiones, a sus concupiscencias. Pero lo más curioso es que Jesucristo no fue inventado por personas, sino que es la misma revelación de Dios para toda la humanidad. Sí, ahorita que estabas diciendo eso, me acordé cuando estaba estudiando la carrera de psicología y mis maestros se enteraron que me iba a casar, ¿no? Y me indagaban, ¿no? ¿Cuál era el motivo por el que me iba a casar? Si estaba embarazada o qué, o sea, porque para ellos no había una lógica. Yo les dije, pues es en obediencia al Señor, ¿no? Y me decían, no, es que cómo es posible que estando en esta carrera tú creas en eso, que hay algo superior, ¿no? Una energía superior. No, esto no es posible, ¿no? Así no puedes avanzar en la vida. Y yo decía, ¿qué onda con esto, no? O sea, puedo creer en todas las filosofías que ellos me enseñaran y demás, pero no puedo decir, yo creo que hay un Dios verdadero, ¿no? Y es justo lo que estás diciendo. O sea, anteriormente se buscaba, incluso trataban de hacerlo a imagen de hombre, ¿no? O el dios del maíz, el dios de esto, el dios del otro, y pensaban que ahí estaba su comunión, pero no. Ahora que está realmente revelado, es tan claro, no hay nada oculto, dicen, no, eso no puede ser, no, estás mal, o sea, no puede haber una fuerza superior que te domine, porque eso es lo que piensan, ¿no? Te domina. Sí, y ese es el problema, decir el Dios de los cristianos, porque la verdad es que no importa si crees en otras cosas, y no importa si crees en otro Dios, si tienes otra religión, lo que tú quieras, no importa incluso si eres ateo. Jesucristo sigue siendo el Dios de todo y de todos. Sí. Porque, insisto, Jesucristo no es un Dios hecho a las concupiscencias, a los deseos del hombre. Al contrario, Jesucristo aleja al hombre de toda la maldad que hay en su interior, porque no la acepta. Entonces, no se trata de que los cristianos hayan inventado un Dios, sino se trata de que el único y verdadero Dios se reveló a la humanidad completamente a través de Jesucristo. Sí. O sea, entonces, nosotros no somos, mejor dicho, nosotros somos cristianos no porque algún hombre haya inventado el nombre de Jesús, sino porque Dios mismo descendió y nos dijo, me llamo Cristo. Yo soy. Sí. Y es curioso cómo al inicio del Edén el hombre tenía pleno conocimiento y relación personal con Dios. O sea, Adán caminaba con Dios, Eva caminaba con Dios. Sí. Sin embargo, cuando el hombre cae, cuando el hombre peca, esa relación, esa comunión se rompió, y lo que provocó ese rompimiento fue una falta de reconocimiento de Dios. Ojo. No provocó una negación de Dios, sino provocó una falta de reconocimiento de Dios. Porque la gente, las personas, siguieron buscando dioses, pero ya no reconocieron al único y verdadero Dios. Sí. Si pudiera como ejemplificarlo de alguna manera, lo haría como la pérdida de memoria. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto estas películas de romance, ¿no? De amor eterno, ¿no? Y de repente, una de las personas, no sé, la mujer, se golpea la cabeza y olvida
a su amado. Entonces, ella lo ve por la calle, pero ya no lo reconoce. Pero en su interior dice, ay, es que yo sé que amaba a alguien, pero no lo reconoce. Y durante el pasar del tiempo, al ser expuesta tantas veces a su amado que no reconoce, pierde el interés como de, pues pierde la memoria, ya no la recupera y de repente pues se va con alguien más, cuando realmente el amor de su vida estaba a la vista. Así le pasó a la humanidad. Sí. La única diferencia es que el hombre no es víctima de las circunstancias, es decir, el hombre no es víctima de una caída y de haber perdido la memoria, No. sino que el hombre provocó sus circunstancias. Sí. El hombre decidió darse en la cabeza y olvidar a Dios mediante su desobediencia. Entonces, lo que tenemos que entender es que desde el principio, desde el inicio de la creación, cuando estaba Adán y pecó, él tuvo 2 hijos, y estos 2 hijos eran Caín y Abel. Entonces, yo estoy seguro que Caín y Abel sabían quién era Dios. Sí. Pero al final, Caín mata a Abel, ¿no? Y después Adán tiene otro hijo, tiene a un hijo que se llama Set. Y podemos ver en el Génesis toda la descendencia de Set hasta Noé. Pero vemos cómo cada vez más el hombre se va alejando de Dios. Sí. Cómo cada vez el hombre va haciéndose dioses distintos. Y llega el punto de Noé, pasa el diluvio, pasa todo este asunto. Y otra vez humanidad nueva, Noé y sus hijos. Y después de eso, vemos cómo después de Noé viene toda su descendencia a través de su hijo Sem, del hijo de Noé Sem, viene toda su descendencia hasta una persona, un hombre que se llamaba Taré. Y Taré es el papá de Abraham. Entonces, aquí es a donde va ya como que lo que dices, a ver, ¿de qué va? Ya me dijiste mucho rollo del Dios de los cristianos, que es el Dios de todos, pero yo quiero que entendamos algo. Desde el inicio de la creación, el hombre se ha ido alejando cada vez más de Dios y buscado por lugares que no son, por así decirlo, porque ha buscado crearse dioses a su imagen y semejanza, ¿no? A la imagen y semejanza del hombre, pues, ¿no? Entonces, Abraham provenía de una familia idólatra que ya se había alejado completamente de Dios. Y Josué 24:2 nos dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Ahora, para que podamos entender por qué la Biblia dice que servían a dioses extraños, tenemos que entender de dónde venía Abraham y cuáles eran sus costumbres religiosas. Entonces, Abraham nació en una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos. Y los caldeos eran un pueblo seminómada que se asentó en el sur de Babilonia. Y después el término caldeos se usó para referirse a los babilonios. Entonces, nada más como para ponerlos en contexto, Mesopotamia era una región grande con distintas civilizaciones como Babilonia y como Ur de los caldeos, como los sirios también. Sin embargo, durante el pasar de los tiempos, algunas civilizaciones se unieron, como es la civilización babilónica, que fue antes de la de Ur de los Caldeos, con Ur de los Caldeos. Es decir, los caldeos y los babilonios se juntaron, y por eso es que en la Biblia vemos que a los babilonios se les conoce como los caldeos. Entonces, esta ciudad, Ur de los Caldeos, aunque todavía no pertenecía a Babilonia, estaba situada en el sur de Babilonia, si no mal recuerdo, y era una ciudad muy importante porque era no solamente un centro urbano en los términos de población, es decir, ¿cómo se llama? De densidad de población, no solamente había mucha gente viviendo ahí, no solamente había mucho comercio, sino que también era un lugar central para el culto a distintos dioses. Y dentro de esos dioses había 3. Uno era Anu, dios del cielo, Ishtar, ya yo creo que muchos han escuchado este nombre, Ishtar, que era la diosa del amor y de la guerra, y Naná,
dios de la luna. Y estos tres dioses eran también dioses adorados por los babilonios. Ujú. Entonces, ahora que sabemos este contexto, imagina esto. En este momento de la historia, el hombre ya se había olvidado otra vez de Dios. Y Sí. Abraham había crecido en este contexto durante 75 años. Ujú. Y vivió en este ambiente de idolatría en Ur de los Caldeos y en Harán. Ahora más para ponerlo en contexto. Algunos eruditos dicen que Abraham vivió hasta los 70 años en Ur de los Caldeos. Y cuando su padre Taré decidió irse a las tierras de Canaán, Abraham tenía 70 años, llegó de 70 años a Harán, y luego en Harán, cuando murió su padre, Taré, Dios le dijo a Abraham que saliera, y ahí fue cuando tenía 75 años. Entonces pasó Ujú. 70 años en Ur de los Caldeos y Y 5 años 5. en Harán, que Ujú. era una ciudad al norte de Ur de los Caldeos, alrededor de unos 1000 kilómetros al norte, pero igual con las mismas costumbres religiosas. Pero lo curioso es que aún en esa condición, donde pues el buen Abraham andaba ahí con, pues no sé cómo eran ¿cómo habrán? Bueno, no sé cómo eran los ritos o los cultos, pero sin duda era idólatra, Sí. Abraham. Ujú. Pero aún en esa condición, ojo con lo que voy a decir, Dios se revela. Sí. O sea, Abraham no encontró nada. No. Dios se reveló. Y dice Génesis 12 del 1 al 2. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Sí, pues la verdad es que eso está impresionante porque podemos darnos cuenta cómo nosotros estamos cegados, completamente Sí, cegados. O sea, a veces queremos buscar a Dios donde no lo hay, pero cuando el Señor se revela, ya no lo puedes negar, ¿no? no. El Señor le dijo, le dio una indicación, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela. Y no, o sea, no hubo otra acción más que obedecerle. Sí, porque conoció al único. O Porque sea, ya no era una piedrita, no, ya no era una tablita, ya no era una cuchara, qué sé yo, ya no, no no, era no. un icono, ya era el único El y único verdadero Dios, Dios. sí, Entonces, yo quiero que imaginen esto. O sea, Abraham pasó toda su vida venerando a muchos dioses, pero de repente el único y verdadero Dios le habla, se revela y le dice, sal. sí, Entonces, ahí en los tiempos de Abraham, aunque el hombre ya se había olvidado de quién era Dios, Dios seguía siendo siendo Dios, Dios de sí, todo. nunca dejó de serlo. Y eso aplica hoy Sí, en día. ujú, Aunque la gente diga, el Dios de los cristianos. ujú, Aunque la gente diga, no, todo es producto de una casualidad, de este porcentaje de que el Big Bang, Dios sigue sí, siendo el Dios de todos. sí, Y Él sigue gobernando todo, todo. sí, Y Él sigue viendo cómo su creación se sigue desviando, pero sigue siendo sí, Dios. Y para mí es impresionante. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó con Moisés. Para los tiempos de Moisés, eh, aquí tenemos que entender que antes de Moisés siempre era el Ohim, el ujú, Shaddai. ujú, O sea, se hablaba de el Dios creador, el creador, Ohim, sí, de el Dios todopoderoso, el todopoderoso. Shaddai, pero no había un nombre. Mm, Todos los dioses tenían nombres. Por ejemplo, los que les dije, Anu. Anu, o sea, es Dios del cielo, pero se llama Anu. Es ujú, Dios del amor, es diosa de la guerra y del amor, pero se llama Ishtar. Pero cuando hablabas del Dios único y verdadero, era, pues, es un Dios creador, ujú, es un Dios todopoderoso. No sé si me estoy dando a entender, pero pasó así con Moisés, o sea, entonces había el conocimiento de Dios para los tiempos de Moisés porque ya se le había revelado a Abraham, a Isaac y a Jacob ujú, como el Ohim, el Shaddai. Y es bien sí, curioso cómo en este tiempo
nunca se menciona el tetragramatrón. O sea, hasta que llega Moisés, Dios se revela. Incluso hoy lo que nosotros decimos como Yahweh, Yahvé, Jehová, es un nombre que ha resultado del tetragramatrón con Adonai. Entonces juntas, no voy a explicar ahorita esto porque no viene al caso, pero lo que voy es que hoy en día Dios ya se reveló. Sí. O sea, ya está revelado. Entonces, podemos entender que después de tantos años en cautiverio en Egipto, los israelitas, aunque sabían que había un Dios creador, es decir, un Elohim, un El Shaddai, un Dios todopoderoso, ellos conocían a este Dios más bien como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No, es como que, bueno, es el Dios que se les reveló a ellos y nos contaron de sus maravillas y como somos su descendencia, pues sabemos que hay un Dios creador y todopoderoso, pero estamos en Egipto y entonces pues también nos encanta andarle ofreciendo al Ra, a Anubis, a Elohim, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto pasaba porque ellos no conocían el nombre de Dios. Es decir, aunque sabían su existencia, no sabían cuál era su nombre. Y por eso en Éxodo 6, 2, 3 dice, Dios también le dijo, yo soy Yahvé el Señor. Sí. Me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, Dios todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre Yahvé. Y es bien curioso porque capítulos antes, si no me recuerdo, es en el capítulo 2 del Éxodo, Moisés le dice, pero ¿quién le voy a decir que me envía? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Y con esto Dios le está diciendo a Moisés, o sea, yo no dependo de nadie, mi existencia no depende de nadie, soy autosuficiente, soy Dios creador. Y luego le dice, les vas a decir, yo soy, me envía. Y ahí entra el tetragramatrón, ¿no? Estas 4 letras. Y el asunto es que Dios estaba tratando de decir, yo era, yo soy y yo seré. No hay variación, o sea, no hay ni una sola variación en mí. O sea, Dios estaba revelando. Entonces podemos ver cómo se cumple lo mismo otra vez. Un hombre incapaz de buscar a Dios, sin embargo, Dios sigue siendo Dios de todo y Dios sigue revelándose de manera amorosa. Sí, la verdad es que eso es, wow, cuando Dios se revela yo creo que es algo impresionante. Yo creo que los que han tenido la revelación del Señor en sus vidas, pues ha pasado yo creo que lo mismo, ¿no? Una idea, una preconcepción de quién era Dios y cuando lo conoces dices, híjole, estaba bien perdida, ¿no? Porque ahora te conozco y sé quién eres tú, ¿no? Y sé que ahora puedo tener una comunión contigo. No es algo externo, no es algo nada más que puedo ver, que puedo palpar, sino es algo que está actuando en mí, en mi interior. Y la verdad es que, pues dice la Biblia, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, hace rato estabas hablando de todas estas inteligencias y demás, que como lo decía en el versículo, eso nos envanece. Sí. Pero la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento siempre va a estar en Cristo. Y la palabra dice, el que conoce al Hijo, conoce al Señor, ¿no? Conoce al Padre. Entonces, no, yo estos temas a mí me dejan con la boca abierta. Me dejan babeando porque digo, wow, Señor, en verdad que por mis fuerzas me estaría topando con pared en todo momento, pero ha sido por tu gracia. Sí, y ahorita que retomaste el tema de de esta inteligencia artificial, la verdad es que hablando de este tema, hoy no estamos muy alejados de lo que pasaba hace mucho tiempo, ¿saben? Porque hoy en día, incluso el otro día escuché en un video de una noticia a un legislador, no me acuerdo si era diputado o senador, pero estaban en una entrevista y estaban debatiendo entre varios partidos y uno le dijo a alguien de otro partido, pregúntale a la IA, quiénes son los más corruptos de México y te va a decir que los de tu partido. Yo me quedé así de, por Dios, o sea, tu confianza de información la tienes en una IA. O sea,
y debemos de tener cuidado, porque yo entiendo que la inteligencia, o sea, no estoy criticando a la inteligencia artificial. O sea, yo sé que es una muy buena Herramienta, sí, como herramienta. herramienta, pero el problema es que he visto varios videos de varias personas de, ay, es que le pregunté a ChatGPT y me dijo esto y resulta que lo sacó de Wikipedia. Pues, ¿qué esperabas? O sea, o sea, tendrá acceso rápido y ahorra mucho tiempo. Sí. Pero, o sea, lo que voy es, estamos empezando a poner nuestra confianza en la tecnología, en la ciencia, en la inteligencia artificial y Ujú. cada vez más nos estamos desviando más Alejando, sí, de Dios. sí. Y solo retomando un poco el tema, Hechos 17:23, dice aquí Pablo, dice, porque al pasar y observar sus santuarios hay un altar con esta inscripción, al Dios no No conocido. conocido. Ujú, Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. Y ujú. después de todo nuestro chorote, o mi chorote, este, ahora sí va por qué el título, el Dios desconocido. Aquí Pablo le estaba diciendo a los atenienses, hey, pasé por altares de ustedes y vi que tenían un altar al Dios desconocido. Pues ese Dios al que ustedes no conocen ni quieren adorar es el Dios del que les estoy hablando. Y ese Ujú. es el asunto. En la antigüedad, en las ciudades griegas, existían muchos altares, pues sí, muchos altares que veneraban al Dios desconocido. Y esto era una práctica politeísta, pero lo hacían para asegurarse de adorar a las deidades que no conocían, porque tenían como que en la mente de chin. Hay cosas que no podemos explicar, hay Ujú, cosas que no sabemos por qué suceden. ujú. Entonces debe de haber una inteligencia, debe de haber un Dios al que no conocemos. Y entonces, para no errar y para que Por no si se las enoje, por moscas, si las moscas, pues le ponemos ahí su altar. su altar, ¿no? Y esto es lo que está pasando el día de hoy. Ujú, Personas que dicen, como lo que les dije, ¿no? O sea, pues sí, puede haber una inteligencia creadora, pero sin duda no es el Dios de los cristianos. Es como que, ¿qué? O ujú. sea, o sea, perdón, pero a veces se me hace como ilógico. Entonces, esto que pasaba en Atenas no era más que el reflejo de la incapacidad del hombre de conocer lo divino. Y de esta manera trataban de prevenir el enojo de estas supuestas deidades que ellos pensaban que eran como que desconocidas. Y lo curioso es que en estos altares no había estatuas específicas para, para este dios. O sea, ¿por qué? Porque su naturaleza, su apariencia era desconocida. Sí. Y curioso, porque antes de que llegara Jesucristo, la apariencia de Dios era totalmente desconocida. Sí, Ujú, Dios se le presentó a Moisés en una zarza, pero cuando Moisés le dijo, te quiero ver, él ujú. dijo, escóndete en la peña, Sí. solo te voy a mostrar mi bondad, no te voy a, o sea, no te voy a mostrar ni mi justicia, ni mi juicio, ni mira nada, solo te No. voy a mostrar mi bondad y la vas a ver de espaldas. Ujú. Y como salió el Moisés, ¿no? Todo así, wow, todo resplandeciente. Resplandeciente. Entonces, la verdad es que nadie ha visto al Padre, pero la Biblia dice que si has visto al Hijo, entonces has visto al Padre. Ujú. Y ese es el asunto. Ahora, y no les estoy diciendo, ay, vamos a adorar un icono ¿cómo se llama? Con la forma de Jesús, sino lo que estoy tratando de decir es que ahora realmente conocemos a Dios a Sí, través de Jesucristo. sí, sabemos quién es él. Sí, entonces Pablo usó esto como un puente para proclamar al único y verdadero Dios, que es Jesucristo. Ujú. Y entonces el hombre antiguo no podía refutar la existencia de Dios, aunque no lo conociera de manera personal. Y hoy en día el hombre moderno tampoco puede refutar la existencia de Dios, No, y menos porque ya ha sido revelado. sí. Ahora es bien irónico, ¿no? Como la historia se parte en dos, en el sentido de antes de Cristo y después de Cristo, y aún así no le reconozcan, ¿no? No hay
otro, no sé, antes de Mahoma, no sé, ponle el Sí, sí, nombre sí. que quieras, ¿no? Pero es antes de Cristo y después de Cristo. Y la verdad es que, por ejemplo, ahorita, bueno, al principio estabas hablando acerca como de la ciencia y cómo puede Ujú, generar órganos y todas estas cosas, pero la verdad es que la ciencia siempre nos va a responder un cómo, ¿no? ujú, Un cómo evoluciona la humanidad, un cómo en la expansión, un cómo en algo, ujú, ¿no? Pero nunca va a poder responder el para qué fueron creadas ujú. las cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe la belleza de un cielo estrellado? O sea, la ciencia te va a decir lo que es una estrella, no es Sí. un ser gaseoso, ¿no? Pero no Ujú. te va a decir ¿Para qué? para qué, ¿no? No te va a explicar qué es lo que siente tu interior al ver eso. Así es. Y dice la Biblia, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ya la analogía que hacías hace rato de este hombre y mujer que uno pierde la memoria. Ujú. O sea, el Señor en todo nos está mostrando que Él está presente. Sí, Y sí. no podemos negarlo. No. O sea, la verdad es que a veces yo digo, ¿cómo pueden decir no? Sí. O sea, es la madre naturaleza, es la madre tierra, es el no sé qué, y no pueden decir, es Dios, ¿no? Es Dios. Es, simplemente es Dios, sin decir, es el Dios de los cristianos, Es Dios. simplemente es Dios. Pero ¿sabes qué? Que aunque no se reconozca que es Dios, sigue siendo Sí, Dios. sí, Sigue definitivamente. siendo Dios. Sí, definitivamente, ¿no? Y ahorita que estábamos hablando de eso, me acuerdo, ¿no? Hay ciertas variables, leyes en la naturaleza y en la física que no se rompen. Ujú, Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Por qué se llama la ley? Porque no se rompe. ujú. Porque sea lo que sea parte del suelo, lo que va a pasar es que va a La empezar a trae. descender a 9.81 metros sobre segundo cuadrado y va a regresar al piso. Ujú, O sea, y nadie puede violarla. ujú, O sea, nadie, tarde o temprano vas a regresar al piso porque siempre va a ujú. haber algo que te La atrae, traiga. ¿no? Y eso por decir ese ejemplo, ¿no? Y entonces en ese sentido entendamos, ok, está esa ley, sabemos, hoy en día sabemos cómo funciona. Ujú, La pregunta es, ¿por qué? ujú. O sea, ¿Y quién la ¿por sostiene? qué? ¿Y quién la sostiene? ¿Qué? O sea, ¿quién? Sí. Porque, o sea, si el planeta, si el eje rotatorio no sé, no soy científico, ¿no? Pero si cambiara una variable en esa ley, dejaría de ser ley y entonces andaríamos flotando en el cielo, tal vez, o tal vez el mundo reventaría. O sea, sería Ujú, una catástrofe, de veras. O sea, y la pregunta es, ¿por qué durante millones de años ha seguido constante? ujú. Sí, 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 bueno, entonces, pero no se trata que sea por el Dios de los cristianos, porque Dios. es Dios. Como, ahorita que estabas diciendo eso, es como cuando Job le empieza a preguntar al Señor, ¿no? Y el Señor le dice, ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde Ah, estabas sí, tú cuando creé es, los cielos y lean la ese, creo tierra, que es ¿no? Job 44, Sí. léanlo. Descubrirás tú los secretos de Dios. Hay preguntas bien, Llegarás a la perfección del Dios Todopoderoso. O sea, hay preguntas bien densas ahí, sí. que acaso, ay, si no me recuerdo, hay uno que dice, ¿acaso sabes tú cuál es la casa de la luz? Y en Ajá. dónde se ¿De esconde dónde se esconde? algo Sí. así, yo me quedé así ¿de qué estás hablando? O sea, yo vivo en el 2025 Y no sé. y no sé de qué estás hablando. O Sí. sea, cosas que dices, o cuando habla del Leviatán, dices, ¿quién lo ha visto? Y también es Ujú. impresionante cómo Dios dice que él juega. O sea, casi casi le dice que el Leviatán es su mascota, pero que ningún hombre puede hacerle Ay, frente al sí, Leviatán. Entonces, como que, ¿qué? sí. Es bien impresionante. Y ahora más para terminar, quiero leerles este Romanos 1:19-23 dice, ¿qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, Sí. se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No.
No. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y Necios. cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ujú. Entonces, en la antigüedad la gente cambió a Dios por estas imágenes de animales y empezaron a adorar estas figuras que habían hecho con sus propias manos. Y quizá hoy tú y yo no nos inclinamos delante de estatuas. Bueno, habrá quienes sí, pero la mayoría ya no nos inclinamos, ni le oramos ni a estatuas, la mayoría, ¿no? Pero el asunto es que seguimos cayendo en la misma trampa, Sí. seguimos sustituyendo a Dios por algo creado. Y el asunto es que ahora el Dios del hombre es el mismo hombre. Ujú. Ahora el Dios de la humanidad es la misma humanidad, es el mismo ser humano, porque se ha puesto en el lugar de Dios confiando en su propio conocimiento, en su capacidad, en la ciencia, en sus descubrimientos, como si todo esto fueran las respuestas a todos sus problemas. Ujú. Entonces, el asunto es, tengo un problema, pues trabaja más duro. Ujú. Y no estoy diciendo que te tires a la chocha y que esperes a que el Señor, a que divinamente te caiga un carro, pero lo que estoy diciendo es que nuestra confianza empieza a estar en nosotros mismos. Y vemos todos los días a personas, como lo dije hace rato, argumentando que la IA dice esto, que la IA dice el otro, que la IA dice aquello. Y en lugar de reconocer que el conocimiento y la ciencia son dones que Dios nos ha dado para bendecirnos, en vez de reconocer eso, entonces los ponemos como nuestros dioses. Sí, o bueno, hay cosas que ya se van más allá. Hace rato también decías acerca de las cuestiones como futuristas, ¿no? Y hay personas que piensan, ¿no? Todavía en estas cosas de los aliens. Ajá. Si vienen y nos van a rescatar y nos van a Ajá. salvar, que van a limpiar el planeta. O sea, son tantas cosas que dices, ¿cómo puedes creer en eso, no? ¿Cómo puedes tu cabeza? Ay, no sé. Pero la verdad es que la Biblia dice que toda la creación apunta al Creador. Al creador. Toda la creación. Y el problema no son las faltas de prueba, sino es la dureza de nuestro Así es, sí. corazón. Y Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, pruebas, creo que no necesitamos pruebas. Sí, no. Están Es que bastante las pruebas ya claras. están. Sí, Es que es eso, o sea, es lo que tú dices, o sea, pruebas no necesitamos porque ya no las dio. claro. Pero somos tan duros de corazón que no, esa no debe de ser una prueba. No. Seguramente hay una explicación. Claro que hay una explicación científica. Sí. O sea, porque Dios es, no quiero sonar hereje con esto, pero Dios es hasta el Dios de la ciencia. Así es. O sea, Sí, sí. yo siempre les digo a mis hijos, o sea, Dios podría convertir el agua en oro sin ningún problema, por Dios. Hoy en día conocemos que el agua es H2O, Ujú. pero dime, ¿quién puede crear H2O? No, Nadie. nadie ha creado vida. O lo que decías, ¿no? Que se puede alargar la vida hasta los 150 años, pero eso es lo que esperan, pero el único que tiene el aliento de vida es el Señor. Es Él. Él es el que tiene Claro. nuestros días contados, Claro. dice que sabe cuántos cabellos tenemos, que la hoja del árbol no se cae si él no lo Si Él no lo permite. permite. Entonces, el hombre piensa que es autosuficiente y que Pero va a no. llegar a un punto en el que va a tener dominio de todo, que prácticamente se va a hacer inmortal, pero está engañado. Sí, a mí me da risa porque es como decir, ¡ey! Ya casi llega, como cuando fuimos a la Malinche, ya casi llegamos al tope del conocimiento, ¿no? Tú y yo ya casi llegamos a la cima, solo para encontrarte que cuando llegas por decirlo así, al límite de tu conocimiento, hay un mar de conocimiento que Sí. no tienes. Sí, Y ese solamente lo tiene Dios. Lo decía Sí. yo hace rato, ¿no? O sea, sí, el agua es H2O, ¿y quién la crea? sí. El único que la ha creado es Dios, ¿no? Ujú. O sea, la inmortalidad. El único que sabe cómo funciona la inmortalidad es Él. Es Él. Porque el hombre antes de caer era Inmortal. Sí. O sea, no moría. Mm-mm. O sea, entonces, la verdad es que digo, híjole, de verdad que Colosenses 2:3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y el conocimiento en Cristo. Pero curioso porque dice sabiduría y conocimiento, no solo sabiduría, conocimiento. Sí, es impresionante. Entonces, al final la pregunta más importante no es si la ciencia puede explicar la existencia de Dios. O sea, ¿y por qué lo voy a decir así? Porque la ciencia sí puede explicar ¿cómo se llama? La existencia de Dios, pero el humano no puede entenderlo por ciencia, sino solo por fe. Porque nuestra cabeza es tan diminuta que no puede con todo el conocimiento que tiene Dios, lo acabamos de decir, ¿no? O sea, investigamos y vamos a llegar a un punto en el que, ya casi solo para llegar a una pequeña cima dentro de una enorme montaña que jamás vamos a poder conocer. No. Y el asunto es realmente la pregunta es si el conocimiento que tenemos nos está acercando o alejando de Dios. Y como bien lo decías, la Biblia nos enseña que toda la creación apunta al Creador. Entonces el problema no son las faltas de pruebas, sino la dureza de nuestros corazones. Sí. En la antigüedad las personas cambiaron a Dios por imágenes de animales, por lo que conocían en ese entonces, porque su capacidad no les daba para explicar otras cosas. Pero hoy en día el hombre ha cambiado a Dios por cosas que ahora conoce, como la ciencia, como la tecnología, y ha convertido toda esta tecnología y todo este avance tecnológico en su refugio, en su Dios. Y no me malentiendan, yo no estoy diciendo que la ciencia sea mala, al contrario, yo entiendo y sé que es un regalo de Dios, pero cuando ponemos nuestra esperanza en la ciencia, entonces terminamos cayendo en el mismo error que dice Romanos 1. En vez de adorar a Dios, adoramos a cosas que creamos nosotros. Sí, Salmos 27 dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y es algo, yo creo que nos está pasando hoy en día como a los cristianos, ¿no? Ellos, o sea, confían en las inteligencias, en la ciencia, en los poderes, en muchas cosas, pero nosotros, nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en el nombre de Jehová. Sí. La verdad es que tenemos que tener cuidado con este asunto, ¿no? Y bueno, así llegamos al final de este episodio número 17, el Dios desconocido. Y solo quiero terminar con esto. Si eres cristiano, si eres cristiano, esta reflexión que hemos tenido en estos minutitos, por así decirlo, que te recuerde que tu fe no debe apoyarse en tus fuerzas ni en lo que sabes, sino en Cristo, que es la verdad misma. Sí. Y si nos estás escuchando y no crees en el, entre comillas, Dios de los cristianos, esta es una invitación a que consideres qué va a pasar cuando el conocimiento no alcance para responder el vacío que hay en tu corazón. La ciencia tal vez pueda alargar tu vida unos cuantos años. Y obviamente lo podría hacer si Dios quiere. Sí. Pero solo Cristo puede darle sentido eterno a tu vida. Sí. Entonces no tratamos de decir que los avances y la ciencia y el conocimiento son malos. Al contrario, de verdad que son buenos. Pero nunca deben de ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. El hombre no es el centro del universo. Jesucristo lo es. Sí. Entonces, gracias por quedarte hasta el final. Nos encontramos hasta el próximo episodio, donde seguiremos caminando entre mortales. Adiós.